Buenos días, bienvenidos nuevamente al encuentro con la palabra de Dios en este subcanal Inspira tu vida. Nos alegra compartir el Evangelio cada día. Recuerden que la enseñanza que nos deja diariamente es el llamamiento más importante, pues el Evangelio siempre quiere decirnos cosas muy positivas. Escucharlo no tiene límites de edades, credos, distancias. El amor hacia Dios tiene un lenguaje universal. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos lo dice el libro de Hechos en su capítulo 4, en el versículo 12. Antes de iniciar, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos bendigan a todos con un me gusta. También pueden dejarnos sus comentarios para que juntos crezcamos en presencia del Señor. Ahora vamos a disponer nuestra mente y nuestros sentidos estos 10 minuticos para escuchar la palabra que Dios nos trae para hoy. La primera lectura es del libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 2, 9 al 13 y 15 al 18. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Esto es palabra de Dios. Ahora vamos a disponernos a escuchar la segunda lectura de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Esto es la palabra de Dios. Vamos a disponernos a escuchar el Evangelio del día. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Esto es la palabra de Dios. Durante el último tiempo hemos estado recibiendo una insistente llamada a volver a Dios, a reencontrarnos vitalmente con Él. Pero eso es esencial que nos preguntemos: ¿a qué Dios debemos nosotros volver? ¿Cuál es ese rostro de Dios al que queremos mirar cara a cara y vivir para Él? Las lecturas de este día son una gran ayuda para aclarar muchas ideas, muchas vivencias, sentimientos, creencias que podrían no coincidir con el auténtico rostro de Dios manifestado en Cristo Jesús. Hace unos días tuve una conversación con alguien y me decía: resulta contradictorio que Dios, siendo tan misericordioso y que solo habla del bien, permita que se presenten situaciones violentas y guerras a todos sus seguidores, y que incluso se arriesgue a perder los seguidores que tiene Jesús. Y dice: ¿por qué pasa eso? Pero además, ¿no es que Dios todo lo sabe? ¿Para qué necesita ponernos tantas pruebas? Es cierto que en el nombre de Dios se han cometido y se siguen cometiendo auténticas atrocidades. O incluso hay religiones o hay personas que dicen ser seguidores de Dios o seguidores y conocedores de la palabra y hacen exigencias absurdas. Si no, démonos cuenta, las guerras religiosas que actualmente tenemos, los casos de pedofilia o tantas cosas que de verdad son terribles que hacen esas personas que se dicen ser conocedoras de Dios. Esto pasa cuando se desconoce o se conoce poco el mal rostro de Dios. Ese es el caso de Abraham, que apenas comenzaba a conocer a Dios, y cuando falta de verdad un discernimiento adecuado para valorar lo que creemos que Él realmente nos pide. O nosotros confundimos la palabra. Pero recordemos que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva a lo largo de muchos siglos. No encontramos en la Biblia un único rostro de Dios, ni es posible hacerlos compatibles entre sí porque no lo son. Y como ha dicho repetitivamente la Iglesia, o se puede interpretar en textos dejando a un lado el resto de la Biblia, y particularmente los cristianos, los que creemos en la existencia de Dios. Tenemos que contar con Jesús de Nazaret y su definitiva revelación del rostro de Dios en Él y en su obra. En segundo lugar, ¿de dónde sacó Abraham esa petición de Dios? Porque es claro que Dios no da voces, no conversa como lo hacemos nosotros. El hombre aprende a escuchar su voz en el fondo de su corazón. Es una intuición profunda, es una inquietud, es un llamado que nosotros tenemos. Eso se mezcla a menudo con otras voces. El hombre de Dios tiene que aprender a discernir. Eran frecuentes en las religiones del entorno de Abraham los sacrificios humanos, y Abraham siente que Dios le pide algo similar. Eso es porque no conocía suficiente a Dios, y aunque le cuesta, aunque no entiende, aunque se revuelve por dentro, decide hacer caso a aquella voz. Porque es un hombre obediente y se pondrá en camino con Isaac, pero sin renunciar a seguir discerniendo. Eso mismo acudirá en su ayuda, por eso mismo le envió al ángel, para hacerle ver que él no es como los otros dioses que reclaman sacrificios humanos, y para agradecerle su capacidad de sacrificio y la renuncia. Abraham, aunque fuera por error, ha mostrado que Dios está por encima de comprender, por encima de sus intereses, por encima de sus deseos de futuro, por encima de su idea de Dios, y confía en la promesa que el mismo Dios le había hecho. La transfiguración de Cristo también nos muestra la perspectiva cristiana del sufrimiento.
Eso no es que sea una especie de sadomasoquismo, el sufrimiento. El sufrimiento es un pasaje necesario, pero recordemos que es transitorio, no toda la vida estamos sufriendo. El punto que llega al que estamos es porque estamos llamados a que nosotros vivamos esa transfiguración que Cristo vivió. Esta es la salvación, el verdadero perdón, la redención, la luz y el amor de Dios para darnos cuenta que este no tiene límites. Así, esto nos muestra a Jesús que el sufrimiento son pruebas que nosotros tenemos que pasar. Si no, miremos lo que vivió Jesús en la cruz, esas pruebas, esas dificultades con las que nosotros también estamos cargando nuestras propias cruces, nuestros enfrentamientos que hacemos a diario con todas las situaciones que tenemos que vivir. Pero recordemos que toda situación, así sea difícil, tiene una solución. Y siempre, por lo general, quedan superadas cuando realmente esas pruebas y cuando pedimos a Dios y nos arrepentimos, lo hacemos de corazón y pedimos realmente un perdón. Por ello, es tiempo de que nosotros ya podamos imitar a Jesús. También que nosotros logremos subir al monte como Jesús lo hizo. Pero ¿en qué modo? Uno dice, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Cómo hago para generar cambios en mi vida? ¿Sí? Muy sencillo, hagámoslo a través de la oración. Subamos al monte que tenemos que subir a través de la oración. ¿Cómo debe ser esa oración? Una oración silenciosa, una oración que la hagamos de corazón. La oración siempre está buscando al Señor, permanezcamos algún momento en recogimiento. Cada día un poquito, fijemos una mirada interior en su rostro y dejemos que su luz nos invada y se irradie en todas nuestras vidas. Recuerden que para orar es una conversación muy privada que tenemos con Dios. No necesitamos ser católicos, cristianos, musulmanes. El hecho de que pertenezcamos o no pertenezcamos a una religión realmente no es la esencia. La esencia es que nosotros leamos el Evangelio, apliquemos el Evangelio, apliquemos el servir, ¿cierto? Recordemos que nosotros vinimos a servir, no a ser servidos, y el acto de la compasión. Eso lo podemos hacer cualquier ser humano. Esa es la invitación a que nosotros emprendamos ese camino, el camino del perdón, el camino del amor y el camino de la redención. Bueno, amigos, ha sido realmente un gusto estar con ustedes. Recuerden que la esencia de este canal es llevarles el Evangelio, llevarles la palabra, las enseñanzas. Recuerden que el escucharlo es el llamamiento más importante porque el Evangelio siempre nos trae una enseñanza y las enseñanzas siempre traen noticias buenas. Esperamos seguir con ustedes, los invitamos a suscribirse a este canal, a compartir este video para que la palabra y las oraciones y reflexiones en torno a Dios y nuestras vivencias reales sigan tocando a muchos corazones. Realmente fue un gusto estar con ustedes estos minutos. Que la luz del Señor los acompañe y conceda muchas bendiciones el día de hoy. Hasta pronto.